Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes para estudiar un tema de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias te damos por tu inmenso amor y por tu gran bondad. Al abrir tu palabra pedimos tu santa unción para cada uno de nosotros. Permite que esta palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado El alimento que cae del cielo. Para ello, quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Éxodo y vamos a encontrar una historia muy importante. En el libro de Éxodo, el capítulo 16 lleva por título Dios nos da el maná. Luego que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto y estaban en el desierto, Dios les proveyó a ellos de todo lo que necesitaban. El versículo 1 de Éxodo 16 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. A los 15 días del segundo mes, lo que nos indica que habían pasado aproximadamente 45 días. Durante esos 45 días, Dios les dio el sustento que necesitaban. Seguramente habían traído provisiones desde Egipto, pero Dios estaba siempre con ellos. Cuando el pueblo vio que le empezaron a escasear los alimentos, empezó a quejarse, empezó a murmurar y empezó a renegar. El versículo 4 de Éxodo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Aquí descubrimos algo muy interesante. El Señor, a través de la alimentación material que les iba a proveer, iba a examinar si el pueblo andaba en su ley o no. Es interesante notar que a esta altura aún Dios no había dado el decálogo a Moisés, pero esto nos da una indicación que la ley de Dios es eterna y que desde antes ya Dios la tenía en el corazón de cada uno de sus hijos. Seguidamente hay unas indicaciones que se dan específicas al respecto de la alimentación que ellos iban a recibir. Cuando el maná empezó a caer del cielo, ellos no sabían que era maná. El versículo 15 de Éxodo 16 dice: y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da a comer, el pan del cielo. Es interesante notar que Dios, con la instrucción, da varias enseñanzas y que hoy, a la luz de la Biblia, nosotros las vamos a descubrir. El versículo 16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que se pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, y tampoco faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Aquí nos estamos dando cuenta que Dios da una indicación, una medida. Un gomer es aproximadamente 3.7 litros en unidades de capacidad, es decir, en unidades de volumen. Así que Dios está marcando inicialmente el tiempo que ellos duraron sin el maná, mes y medio. Ahora Dios da una indicación de una ración que va a caer diariamente
y la cantidad, que es un gomer. El versículo 21 de Éxodo 16 dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Aquí ocurre algo extraordinario. Dios da la orden que recojan el maná cada día, pero al sexto día, que era viernes, tenían que recoger doble porción. Es decir, recogían la porción del viernes y la porción del sábado. La Biblia nos muestra que cuando ellos guardaban alimentos de un día diferente al viernes a otro día, ese alimento criaba gusanos y se dañaba. Es decir, si ellos tomaban alimento de martes para miércoles, adicional al que Dios les había establecido, ese alimento criaba gusanos, se dañaba. El único día que el alimento se recogía en una cantidad diferente a la que Dios había establecido era el viernes, una doble porción, porque Dios quería enseñar su ley a ellos. Los sábados no caía maná del cielo. Quiero leerles el versículo 26 que dice: 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Pero como siempre hay gente incrédula, algunos que eran incrédulos cogían también alimento en días diferentes y se les dañaba ese alimento. El versículo 27 dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Así como habían incrédulos que lo guardaban de un día diferente para otro, diferente a viernes, también habían incrédulos que salían el sábado, pero el sábado no encontraban absolutamente nada. El versículo 29 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Cómo era el maná? Allí mismo la Biblia nos da la explicación de cómo era el maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Esta experiencia extraordinaria tiene grandes aplicaciones para nosotros hoy. Una aplicación está registrada en Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Nos está dando a entender que cuando una persona duerme demasiado, no va a encontrar el pan. Pero este pan tenía doble aplicación. Una era para la alimentación literal y lo otro era que estaba enseñando un significado trascendental, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todas las generaciones subsiguientes. Así que cuando alguien se levantaba tarde, algún jefe se levantaba tarde, ya el sol había derretido ese maná. Por lo tanto, ellos no podían ya comerlo, lo que indica que tú y yo hoy debemos levantarnos temprano para recibir la provisión tanto de alimento espiritual como del alimento físico. Otro dato interesante que podemos sacar de esta lección es la continuidad, es decir, Dios diariamente provee de este maná, con excepción del día viernes. Y también podemos aprender en este relato
que el Señor les da ese alimento durante un tiempo determinado? La respuesta de cuánto fue ese tiempo la encontramos en Nehemías, el capítulo 9, el versículo 20 y 21. La palabra de Dios dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Aquí podemos aprender que durante 40 años Dios provee ese maná al pueblo de Israel, les provee agua, el vestido no se le desgastó, los pies no sufrieron, porque ellos en ese momento estaban confiando plenamente en Dios. Dios es nuestro sustentador, es nuestro proveedor, es nuestro benefactor. Él está disponible para ti y para mí para proveer lo que nosotros necesitemos ante cualquier necesidad. Un gomer equivale a aproximadamente 3.7 litros. Eso es lo que hoy equivale más o menos a un galón. Entonces podemos sacar una cuenta aproximada de cuánto maná proveyó Dios al pueblo de Israel. La Biblia nos muestra que eran aproximadamente 2 millones de personas. ¿Por qué les estoy diciendo que eran aproximadamente 2 millones de personas? Si vamos al libro de Números, en el capítulo 1, nosotros podemos encontrar que cuando Dios da instrucciones para la guerra, dice que escojan a los mayores de 20 años y que estén aptos para la guerra. El versículo 46 de Números 1 dice: fueron todos los contados 603.550. Estos eran los hombres que iban a ir para la guerra. No se incluían a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las personas que estaban discapacitadas, y tampoco se incluía a los sacerdotes. Por lo que nosotros podemos entender, haciendo una aproximación, que eran más o menos 2 millones de personas. Como cada uno recogía 3.7 litros multiplicado por los 2 millones, va a dar aproximadamente 7.400.000 litros diarios de maná. Pero como esto fue hecho durante mucho tiempo, ahora ese valor lo tenemos que multiplicar por los años, que aproximadamente eran medidos por 360 días. Al multiplicar entonces los 7.400.000 litros diarios por 360, nos da un valor de 2.664 millones al año. Y como fueron 40 años, ahora multiplicamos ese valor por 40 y va a dar un total de 106.560 millones de litros de maná en todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Porque la Biblia muestra que el maná lo recibieron hasta que entraron en la tierra prometida. Así que Dios es suficiente para proveer el alimento material y espiritual a cada uno de nosotros. El Señor desea que nosotros entendamos ahora qué significa espiritualmente ese maná que Él había enviado. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Salmos, y vamos a leer el libro de Salmos, el capítulo 78. En Salmos 78 nosotros vamos a encontrar otra cita que nos da indicaciones precisas acerca del maná. 78, versículo 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. El Señor proveyó todos esos días todo lo que ellos estaban necesitando. De la misma manera, el Señor hoy, ante cualquier necesidad que nosotros tengamos, Él está dispuesto a proveer. Nosotros podemos sacar una cuenta sencilla del alimento que hemos ingerido, teniendo en cuenta los años de vida que llevamos, sea que hayas vivido 10,
15, 20, 30, 50, 60 o más años, si sacas la cuenta de una comida al día y multiplicas por los años que has vivido, te vas a dar cuenta que Jehová ha provisto de mucho. Pero ahora ocurre algo interesante. En el Nuevo Testamento se hace referencia nuevamente al maná. Para ello, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 6. Y vamos a descubrir otras cosas que el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos. En el capítulo 6 del libro de Juan se habla de Jesús como el pan de vida. Cuando inicia el capítulo hay una alimentación de 5,000 personas. Esas personas empiezan a buscar al Señor porque a partir de unos pocos pececillos y unos pocos panes, Él alimenta a 5,000 personas sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Entonces el Señor Jesús entabla un diálogo con esas personas, con los escribas y con los fariseos. Y Cristo le dice: vosotros no vienen a mí por el milagro que habéis visto, sino por el alimento. Entonces, cuando se encontraba en el otro lado del mar, Jesús les da una indicación. Y ellos entonces le preguntan a Jesús. Voy a leer específicamente en el capítulo 6 de Juan, el versículo 28. Entonces ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y ellos le sacan a relucir la obra que hicieron sus líderes en el pasado. El versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Sabían bien la lección en cuanto a la necesidad del pan literal, del pan material, pero aún no habían comprendido la enseñanza espiritual de esta experiencia. Por lo cual Jesús les responde en el versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora vamos a comprender cuál es el alimento que viene del cielo. El versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora hay un pan que desciende del cielo que da vida. Ellos entonces, interesados, le preguntan: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le responde en el versículo 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El versículo 48 de Juan 6 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ellos empezaron a contender entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come el pan también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Jesús les dio la explicación de que Él era el pan de vida y que el simbolismo que estaba en el maná, aparte de servir para nutrirlos de una manera literal, material, también les proveía el alimento espiritual que debían recoger antes que saliera el sol, porque el sol lo derretía. De la misma manera hoy, tú y yo podemos comer el pan de vida cuando nos alimentamos de la palabra que procede de Dios, cuando nos alimentamos de todo lo que está escrito en la Biblia, cuando nos levantamos temprano y meditamos en el Señor, aprendemos de sus palabras, las ponemos en práctica antes que salga el sol de la tribulación, representado por los afanes, por el ruido y por todas las dificultades que se presentan a diario. Por eso el Señor desea que nosotros nos alimentemos diariamente de ese pan a las tempranas horas, en donde hay mayor meditación y mayor capacidad para comprender la palabra de Dios. Es interesante notar que en el libro de Éxodo decía, para ver si andan en mi ley. ¿Por qué el Señor dijo que les iba a mandar el maná para ver si andaban en su ley? Pues bien, cuando Dios mandó la ley a Moisés, Él la escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Y también Dios les dio a ellos indicación de que construyeran un santuario en semejanza al santuario que Dios le mostró a Moisés del santuario celestial. En el santuario terrenal estaban semejantes cosas a las que estaban en el santuario celestial. ¿Y qué estaba en el santuario terrenal? Estaba en uno de los lugares que se llama lugar santo, estaban las tablas de piedra, estaba el maná, estaba la vara de Aarón y todo lo otro que la Biblia narra y que está explicado en el libro de Hebreos. Entonces nos prueba la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que hay un santuario en el cielo. Pues bien, todo aquel que se mantenga en la ley del Señor va a salir en victoria. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, estaba caminando por un desierto, iban a llegar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. De la misma manera, tú y yo hoy podemos salir de Egipto, que representa el mundo, las cosas mundanales, la idolatría, la oscuridad, las tinieblas, y estamos caminando en un desierto de dificultades porque queremos llegar a la Canaán, no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial, a la Nueva Jerusalén que dice el libro de Apocalipsis. Seguramente hemos experimentado necesidades, preocupaciones, enfermedades y hemos tenido quizás falta de sustento, pero así como Dios proveyó toda esa cantidad de maná durante 40 años, el mismo Dios está dispuesto hoy a proveer la cantidad de alimento, la cantidad de dinero, la cantidad de consejo, la cantidad de luz, la cantidad de sanidad que nosotros necesitamos para vivir en paz. Pero también sacamos otra lección. Moisés les dijo que lo guarden para que vuestras generaciones lo sepan en el futuro. Siempre lo tenían guardado en el arca. Pero la promesa aún va más allá. La promesa va hoy para ti y para mí. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 17, la palabra de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces nos damos cuenta que el maná va a aparecer, porque el libro de Apocalipsis dice que al final del tiempo, el templo de Dios que está en el cielo se va a dejar ver a la vista de los hombres. Y Dios te va a dar a ti y me va a dar a mí el maná escondido. Pero esto es si vencemos. Y nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos a Él para poder nosotros salir victoriosos y vencer. El libro de Isaías, el capítulo 33,
el versículo 16 dice lo siguiente: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Si nosotros andamos de la mano del Señor, Cristo es nuestra roca, Cristo es quien nos fortalece. En la antigüedad el pueblo tuvo agua que salía de la roca. De la misma manera, en cualquier tiempo, el pueblo de Dios siempre ha estado protegido por Dios Todopoderoso, quien desea darnos a comer el maná escondido. Un día no muy lejano, cuando el príncipe de los pastores aparezca con poder y gloria en las nubes de los cielos, entonces se dejará ver el templo de Dios que está en el cielo y veremos la gloria de Dios. Aparecerán las tablas de la ley de Dios y también estará el maná escondido. Y el Señor quiere darnos ese premio a cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 1, la palabra de Dios nos muestra algo interesante. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del trono del Cordero. Y allí sigue narrando la Biblia que ya su pueblo no tendrá hambre, no tendrá ninguna dificultad, porque estaremos con nuestro Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, también estará con nosotros. Jesucristo es el gran yo soy, por eso Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron ese maná y murieron, pero el que coma de la palabra de Dios tendrá vida eterna. El que se aferre a ella saldrá vencedor, y el Señor Jesucristo le dará el maná escondido. Yo quiero que Cristo me dé un día no muy lejano ese maná escondido. ¿Lo quieres tú también? Si es así, te invito a hacer una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción para cada uno de nosotros. Gracias por ser ese alimento celestial que está disponible para cada uno de nosotros. Te imploramos que nos ayudes cada día a escudriñar tu palabra con devoción y con humildad, ponerla en práctica y enseñarla a los que aún no la conocen. Te lo imploramos sin merecerlo, por los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia.